Dios. ¿Sí? Va a abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Cómo era Daniel? Era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú hoy pongas en mi boca tu palabra, Señor, para hablar a tu iglesia. Háblanos, Señor. Instrúyenos a través de la Escritura en el nombre de Jesús. Tú demandas que todos nosotros seamos hallados fieles en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, fieles a ti, a tu palabra, a ti que eres nuestro Dios, Señor. Permítenos, danos tu gracia para ser fieles en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Daniel era un joven que fue llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, Israel. Bueno, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entre ellos iba Daniel y otros 3 amigos más. Dice la palabra de Dios que cuando vino esta invasión y fueron llevados los judíos a Babilonia, se llevaron los príncipes, la gente más importante, dejando en la ciudad la gente pobre, los leñadores. La gente pobre se quedó en Jerusalén, que quedó la ciudad muy devastada. Quedó con puertas quemadas, muros caídos, el templo destruido, y los utensilios del templo inclusive se los llevaron también para Jerusalén. Daniel era un joven que fue instruido en la palabra de Dios. Sus padres, bueno, es especulación, sus padres seguramente, bueno, quiero pensar, que le instruyeron en la palabra. Lo puedo ver en que él era un hombre fiel que conocía y amaba la ley. ¿Por qué? Lo vemos en su conducta. Nuestra doctrina nos dicta la conducta. Todos nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Por eso es importante instruirnos en la palabra, para que la palabra pues transforme nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. La doctrina en nosotros debe de transformar nuestra manera de vivir. La doctrina de Cristo. Ok, Daniel entonces aquí dice que era un hombre fiel. Era fiel y le buscaba una ocasión para que acusarlo con el rey, porque le tenían pues envidia. Era un hombre con un espíritu superior. Dice en el libro de Daniel que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores que los demás, gente sabia que había ahí. 10 veces mejor. O sea, Daniel era un hombre instruido, tenía la gracia de Dios, pero tenía una característica que creo que es lo que hoy quiero resaltar. Era fiel. El tema se llama fieles y leales. Dios demanda que nosotros seamos fieles con Él, fieles en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, si fuéramos infieles, Él, hablando de Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea,
Dios es un Dios fiel, 100% fiel. Pero en 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si yo fuera infiel, Él seguirá siendo fiel. Dios tiene una característica: Él es fiel. Él nos modela la fidelidad. Jesucristo fue fiel en la casa de Dios. Jesús fue fiel. Él fue fiel, dice la Escritura. En Hebreos 2:17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice la palabra que Jesús fue fiel sumo sacerdote. El Señor es fiel. Y el libro de Apocalipsis dice acerca de Jesús, en el capítulo 19, verso 11, dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Jesús es llamado Fiel y Verdadero. También dice la Biblia en Apocalipsis, Jesús es testigo fiel. ¿Por qué los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa del evangelio? Porque eran fieles. Entonces, la Biblia nos enseña que todos los siervos debemos de ser fieles. Si usted lee Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, todos fueron hallados fieles. Entonces, la fidelidad es una característica en nosotros como cristianos. Debemos de ser fieles al Señor y fieles a su obra. Debemos de amarle. ¿Cómo se define la palabra fiel? La palabra fiel en griego significa pistos. Esa palabra pistos tiene que ver también con pisteo, que es fe. O sea, fiel y fe vienen de la misma raíz, de la misma naturaleza. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos son fieles? Bueno, es la misma naturaleza de la palabra. Fieles. También se define como confiable. ¿Tú eres confiable? Daniel era confiable. Sí, era confiable por lo que veo en la palabra. Daniel era confiable, era un creyente. También fieles, lealtad a la fe, o literalmente plenitud de fe. Entonces, fidelidad es algo que todos los cristianos debemos tener. Por ejemplo, nosotros que somos casados debemos de ser fieles con nuestra esposa. ¿Sí? De hecho, Malaquías 2, 14 y 15 habla de que debemos de ser fieles con la mujer de nuestra juventud. No seamos desleales, dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Esto habla de que seamos leales con nuestra esposa, que seamos maridos de una sola mujer. Hoy día hay muchos divorcios en el mundo. ¿Por qué? Por causa de las redes sociales. Muchos conocen personas por las redes sociales y son infieles con su esposa. Hoy día estaba viendo un reportaje que decían que de 10 que se casan, 5 se están divorciando. Y luego de esos 5 que quedaron casados, 3 o 2 de ellos, de sus matrimonios, viven juntos, pero están separados dentro de la casa. Es decir, viven ni como amigos siquiera, como enemigos en el mismo techo, porque hay intereses financieros de por medio. Y no se separan porque pues van a perder sus bienes. Entonces viven juntos, pero cada quien hace su vida como quiere allá afuera.
Vemos entonces que Dios demanda de nosotros, ¿qué? Fidelidad. Pues Daniel era un hombre fiel. Y algo que usted debe de anhelar ser siempre es una persona fiel con el Señor. Volviendo al pasaje de Daniel capítulo 6, leí hasta el verso 4, dice que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, Daniel era un hombre íntegro. Si usted lee Daniel capítulo 1, vemos que él, cuando llegó a Babilonia junto con sus 3 amigos, pues, ¿qué cree? Como eran príncipes, el rey o Nabucodonosor dijo, quiero que me les den una crianza especial por 3 años. Me las van a poner en un estado de calidad física y van a comer esto, van a comer de los alimentos del rey, van a tomar bebidas del rey, van a comer de lo mejor. Pero Daniel dijo, yo no voy a comer esa comida. ¿Pero por qué no, Daniel? Porque esa comida es sacrificada a los ídolos y yo tengo un solo Dios. Yo no voy a comer comida ofrecida a otro Dios. Yo no voy a comer esa comida. A mí dame legumbres. Convenció a la persona que estaba a cargo de ellos porque Dios le dio gracia. Y entonces Daniel dijo, haz la prueba, danos de comer esas legumbres y al cabo de 10 días, pues compara y tú decides. Y así fue. Convenció a esa persona porque Dios le dio gracia y al cabo de 10 días ve, ustedes están mejor que los que comen carne. O sea, ¿por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Queremos honrar a Dios con nuestra vida. Daniel muestra integridad con respecto a Dios. Un hombre con devoción, un hombre con una integridad y una relación con Dios. ¿En qué lo vemos? A continuación viene la historia. Daniel capítulo 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, no le hallaban fallas. ¿Se imagina que alguien diga, no le encuentro fallas a este amigo, por más que le busco no le encuentro? Lo quiero acusar, pero no encuentro cómo. ¿Se imagina que el diablo diga de usted, oye, no le encuentro fallas? Viva de tal manera que el diablo se avergüence de usted. ¿Cuántos quieren avergonzar al diablo? Yo lo quiero avergonzar con mi vida. Vivan de tal manera que el diablo se avergüence de su conducta, que Dios se sienta honrado por usted. Dijeron estos, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios, dice, no hay ninguna tacha, vamos a buscarle por el lado de su fe. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Era una trampa de parte de ellos. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Era una trama, una estrategia o sí, una maquinación para que Daniel pues fuera quitado de medio, porque les estorbaba, ya que era un hombre íntegro. ¿Sí? El rey, pues, ¿qué cree? Firmó. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. O sea, casi lo obligaron, lo manipularon, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La prohibición era que nadie podía adorar o hacer peticiones a otro Dios si no fuera a este Señor. Ahí sí, vemos que el ataque fue directo contra Daniel. Usted sabe que el enemigo lo que quiere es que su fe sea declinada. El diablo busca que usted no siga en el camino. Lo quiere sacar. Por eso, más que nunca, nosotros tenemos que ser personas fieles y leales a nuestro Señor. Verso 9 del capítulo 6, firmó pues el rey Darío y la prohibición, el edicto y la provisión.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando Daniel supo de este edicto, que claro, iba en contra de él y de su fe, él dice que se fue a orar 3 veces al día con las puertas abiertas o con las ventanas abiertas, para que así lo hacía, era su costumbre orar de esta manera. Él no se fue a orar cuando había un problema, él oraba porque era su costumbre orar. Creo que ahí hay una enseñanza. ¿Usted cuando ora? Cuando tiene un problema, ora siempre. Debe ser siempre, debe ser una manera, un estilo de vida, el estar en intercesión delante del Padre en el nombre de Jesús. Que siempre tengamos incienso, es decir, oraciones que suban a la presencia de nuestro Dios. Pues Daniel era un hombre de oración, él tenía revelación, pues él había dado interpretación a sueños al rey, ¿sí? En otra ocasión. En el capítulo 2 viene esto. ¿Y por qué? Porque Dios le había dado ese don de poder discernir los sueños. Pero ¿sabe cómo uno logra tener dones? Orando, buscando al Señor. ¿Cuántos quieren más comunión con Dios? Daniel la tenía. Daniel era un hombre que tenía comunión con Dios. Hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen un gran problema y buscan, ahora sí, Señor, te voy a buscar. Pasa la solución del problema, ahora sí, Señor, me voy a pasear otra vez. No, yo creo que Dios quiere que nosotros los cristianos seamos fieles en congregarnos, fieles en buscar la palabra, fieles en la oración, fieles en la intercesión, fieles en congregarnos, fieles en el servicio, en la obra de Dios. Dios quiere eso. Dios demanda eso de nosotros. Si usted es empresario, es un ejemplo que le voy a poner. Si usted es empresario, tiene una empresa muy grande, muy importante, ¿usted a quién contrata? Contrata a aquellos que usted selecciona, hace un reclutamiento, hace una selección, pone exámenes, investiga sobre la persona que va a contratar o las personas, haciendo llamadas telefónicas para verificar si lo que dice es cierto. Usted va a buscar fidelidad y lealtad y diligencia en cada persona que va a contratar. Y también, por supuesto, que sea idónea para el puesto que usted quiere ocupar a esa persona. Si usted o alguien en lo secular busca lo mejor para un puesto, ¿qué cree que ocurre en el reino de Dios? Pues Dios mismo es quien escoge a las personas. Me llama la atención que cuando Jesús llamó a los 12, primero oró. O sea, ¿qué hizo? Oró toda la noche y luego salió y fue llamando uno por uno a aquellos que siempre estaban trabajando. El Señor no llamó a nadie que estuviera abajo de un árbol de coco con una hamaca, descansando. Él buscó gente que estaba trabajando. Estaban pescando, estaban sacudiendo, remendando sus redes, otro estaba cobrando impuestos, pero Él siempre llamó personas que estaban trabajando, que eran fieles, eran determinados, eran diligentes en lo que desarrollaban. Daniel tenía un carácter desarrollado, el carácter de Dios. Él oraba 3 veces al día. ¿Usted cuántas veces al día come? Mínimo. Aquí en México mínimo son 3. Máximo, a veces son hasta 6 veces. Uno se levanta, toma café con pan, luego almuerzan a la hora, y luego a medida comen bien, y luego a las 5 un café con pan, a las 7, 8, 9, 10 una cena. 5 veces comió. ¿Sí o no? Es lo que he visto en México. Somos muy comelones. Yo quiero evitar comer tanto, no es tan bueno. Bueno, Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos al día nosotros? El mexicano, si al caso, una.
el cristiano. Pero nosotros, creo que Dios nos está llamando a orar mínimo 3 veces al día. Sí. ¿Cuántos toman el desafío de orar 3 veces al día? Era una costumbre. Entonces el edicto decía que nadie ore a otro Dios. Y a ventana abierta, oraba. No tenía temor. ¿Por qué no tenía temor? Tenía convicción. Él conocía a Dios. Hoy hay gente con mucho temor. ¿Por qué tienen temor? Porque no tienen esa confianza total en Dios. El temor es lo contrario a fe. Y recuerde, fe va ligada a la fidelidad. Viene del mismo origen de la palabra. ¿Sí? Dice, lo acusaron estos hombres. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, no había cámaras ni videos, pero si no lo hubieran grabado, mira, aquí está, vamos con el rey, ¿no? Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Te están poniendo otra trampa, lo estaban manipulando. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, hoy estaban desesperados por dar el nombre, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, no te está respetando, dale cuello. Ni acata el edicto que firmaste. No acata tu edicto, no acata tu ley, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, no te hizo caso. Y aquí me paro tantito. Cuando hay una ley que emite el gobierno federal o el gobierno mundial, como quieran llamarlo, porque para allá va, y esa ley es contraria a la palabra de Dios, ¿usted a quién va a obedecer? ¿Al gobierno natural o al gobierno celestial? Bueno, a Dios. Estamos en entrenamiento. Debemos de honrar a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda de Cifra y Fua? Que había una ley en su tiempo del faraón que dijo, como había muchos judíos, que nacían muchos niños judíos, eran muy productivos los judíos, dijo el rey, el faraón, a las parteras Cifra y Fua, hey, cuando nazca un niño de los judíos, ¿sabe qué? Mate. Pero las parteras Cifra y Fua temían a Dios y no lo hicieron, eran fieles a Dios. Y cuando el rey les llama la atención, hey, ¿por qué no mata a los niños? No, lo que pasa es que cuando llegamos al parto, ya la hebrea dio a luz, es robusta y de volada sale el bebé. Y llego tarde. Mintieron, ¿verdad? Lo que hicieron es que ellas temieron a Dios y Dios les prosperó porque había temor en sus corazones. Ellas no obedecieron la ley del faraón, antes obedecieron la palabra de Dios. Tenían temor a Dios, porque eso sería asesinato, como hoy día el aborto. El aborto es un asesinato de un bebé antes de nacer. Es lo mismo. Entonces, si una ley sale y te quieren obligar, tú no tienes por qué obedecer esa ley si es contraria a la palabra de Dios. Nosotros tememos a Dios y ese temor hace que yo sea hallado fiel por parte del Señor. Verso 14, Daniel 6:14, estamos ahí. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Este rey, Darío, amaba a Daniel, o Daniel tenía gracia con él, porque él no quería destruirlo, él no quería matarlo, no quería echarlo al pozo de los leones, pero él mismo había firmado el decreto y no podía retractarse, no podía meter reversa. Por tanto, estuvo triste. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Te recordamos, rey, que esa ley no tiene reversa. Por tanto, tienes que echar al pozo de los leones a Daniel. Le están casi obligando, tienes que echarlo al pozo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, aquí está una declaración de fe de este hombre. Veo que Darío pues tenía afecto por Daniel y le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Creo que Darío tenía fe. Él te libre. Hay momentos en la vida en que vas a enfrentar al enemigo y vas a tener que tomar una decisión. O honro a Dios o declino mi fe. Como la tarjeta, la metes, vas a pagar, declinada. Yo no quiero declinar mi fe. Yo quiero ser fiel con Dios hasta el final. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta el final? Sí, hasta el final seamos fieles con Dios. ¿Nos va a costar? Sí, porque la fe siempre es probada. La fe es como el oro. Aunque es perecedero, es probada con fuego. La fe es probada con fuego. Pues Daniel fue echado a ese foso. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Se cumplió. La ley terrenal selló el foso de los leones conforme al edicto. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, este rey tenía, antes de dormir tenía música, cenaba, tenía pachanga, pero ese día no lo hizo, ese día ayunó, estaba triste. Vea cómo la gracia acompañaba a Daniel. Pero él oró, hasta el rey oró. El Dios a quien tú adoras, te libre. Te libre. ¿Qué cree? Libró. El rey pues se levantó muy de mañana, ni almorzó yo creo. Voy a ver qué pasó con Daniel, a ver si Dios lo libró. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, estaba un poco desesperanzado. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aquí dice que servía a Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Le está preguntando. Él no sabía si iba a responder porque quizás estaba ya muerto, ¿no? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Lo bendijo también. Mi Dios envió un ángel. Ahí está la mano de Dios. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí vemos que Dios libró a Daniel del foso o de la boca de los leones. Pero este mismo Daniel tenía 3 amigos también, que en el capítulo 3, lo va a leer en casa, fueron echados a un horno de fuego por no adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Pero ellos dijeron unas palabras que a mí me han impactado, porque el rey le dijo, miren, adoren la estatua y no los voy a echar al horno de fuego. No, señor, no lo vamos a hacer. Veo que Daniel tenía y sus amigos tenían convicción de fe, tenían lealtad a Dios. No lo vamos a hacer, rey, y sepa, Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar a la estatua. Es como Daniel. Daniel, él pudo haber librado el que lo echaran al foso de los leones, pero no lo hizo. Él prefirió honrar a Dios con su vida, mostrando su fe.
Hay momentos en nuestra vida que nuestra fe va a ser confrontada. Y puede ser que Dios permita que muramos por causa del Evangelio. Y otras veces puede ser que Dios nos libre de la muerte física para glorificar su nombre y otros puedan creer que Dios nos ha librado de una muerte inminente. Como fue el caso de Daniel. Darío confió en Dios por ver el testimonio de cómo Dios libró a su siervo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La gracia de Dios en nosotros es la diferencia con la gente del mundo. Nosotros tenemos la gracia de Dios. ¿Estamos aquí? En Cristo somos más que vencedores. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Si yo fuera infiel, Dios permanece fiel. Por eso el sol sale para todos, justos e injustos, porque hay un Dios fiel que está sobre nosotros. Pero Él demanda que todo siervo, en todo lugar, en toda nación, le honre y sea fiel con Él. Dice la palabra en Apocalipsis 2:10, inciso B. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Sé fiel. Fiel. Esa palabra fiel, debes de masticarla, debes de rumiarla, debes de pensarla y debes de vivirla. No es fácil. No es fácil, pero Dios está pidiendo una iglesia que sea fiel. Porque la iglesia es la esposa de Jesús. Él es el esposo. Y como dije en alguna reunión de las pasadas, toda mujer quiere que su esposo sea fiel. Y todo hombre, todo esposo quiere que su esposa sea fiel a él. Hay un pacto de por medio. Y así la iglesia es la esposa de Cristo. Yo debo de ser fiel con Él, porque al fin y al cabo, Él sí es fiel conmigo. El esposo es fiel con la esposa. Cristo es el esposo. Pero la esposa somos nosotros. ¿Somos fieles con Dios? ¿Soy hallado fiel? ¿He sido hallado fiel? ¿A aquel a quien yo sirvo? Bueno, Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Daniel 6:25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí sacó un edicto, otra ley, otro decreto. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre. Y salva y libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Si tú eres fiel con Dios, Dios puede prosperar tu vida. Sí. Aunque quiero decirte algo para que también quede claro. ¿Pablo era fiel con Dios? Sí. ¿Y qué le pasó? Muchas persecuciones, casi muerto, azotado, naufragó en ayunos y muchas cosas dice que pasó. Pero ¿sabe qué? Hay una recompensa para aquellos que somos fieles con Dios. Bueno, me cuento entre los fieles, ¿verdad? Cuéntate también por fe, que tenemos una recompensa en el cielo, estaremos con Él. Porque si yo solo sirviera a Dios por lo que voy a recibir,
Cuando Dios no me da lo que yo pido, dejaría de adorarle. Pero si yo soy fiel con Dios, voy a adorarle cuando me da y cuando no me da. Cuando me responde rápido mis oraciones y cuando no la responde en el tiempo mío, sino en el tiempo de Él, cuando Él quiera. Si tú te armas este pensamiento, tú no vas a dejar al Señor, sino que vas a continuar con Él y le vas a amar. Porque Él puede librarte, pero si no te libra, Él sigue siendo Dios y está en su trono y tú eres un súbdito que le adora y le exalta aún en momentos de crisis. La mejor adoración para Dios es aquella que tiene un sacrificio. Imagínese usted cuando alguien pierde un familiar y tiene que adorar a Dios. Yo creo que es difícil poder levantar las manos y decirle, Dios te adoro, y danzar cuando sabes que un ser amado ha partido a la presencia de Dios. Te va a costar, pero cuando alguien logra atravesar eso y puede doblegar su voluntad y sus emociones al Señor y danzarle y adorarle, eso es un sacrificio de alabanza. Dios pide de nosotros la fidelidad. Si tú eres fiel en lo poco, dice la Escritura que sobre mucho te pondrá. Eso ocurre hasta en lo secular. Si alguien es un buen empleado y empieza barriendo la banqueta, luego pasa al mostrador a vender tornillos. Después, como es tan buen vendedor, pasa a ser jefe de los vendedores. Después, como es tan buen vendedor y conoce a los clientes, pasa a ser gerente de una empresa. Después, como es gerente, tiene mucha habilidad, lo ponen a cargo de varias sucursales. Y como es tan bueno, lo hacen director de la empresa. Después, hasta socio es. ¿Han conocido a alguien así ustedes? Hay gente así, porque son fieles. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la palabra de Dios no seremos fieles a aquel que nos compró con su sangre? Y que no me debo a mí mismo, sino que yo me debo a Él, porque Él me compró, por tanto yo soy esclavo de Él. Él es mi Señor, esclavo por amor. No estoy aquí a fuerzas, estoy aquí porque amo al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Un esclavo sirve a su amo por amor. Bueno, los esclavos que había antes no eran forzados, pero había esclavos que decían, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero ir de aquí, me quiero quedar contigo, márcame, ponme un sello, ya, me quedo contigo y es por amor. Ya me caes tan bien que no importa cuánto vas a darme, yo quiero estar en esta hacienda y vivir contigo porque aquí eres el mejor jefe. Pues mire, esos son terrenales. Nuestro Señor de señores es el mejor amo al cual tú le puedes servir. Póngase de pie, hagamos un voto a Dios. Hagamos un compromiso con Dios. Señor, voy a ser fiel en tu casa. Te voy a amar, te voy a honrar, te voy a buscar. Porque yo quiero esa corona de la vida que dice Apocalipsis 2:10. Yo quiero esa corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues Dios lo que busca en ti es fidelidad. Aunque seas idóneo, lo que más quiere Dios en ti es tu fidelidad. Aunque seas idóneo. Es que yo soy bueno para eso. Muy bien, palomita. Pero Dios quiere tu fidelidad. Porque eso habla del carácter de Dios en nosotros. Si yo aprendo a ser fiel en mi juventud, soltero con Dios, seré fiel cuando me case con Dios y con mi esposa. Cuando me iba a casar, le dije a un amigo, compañero, amigo de juventud, tengo temor. No tengas temor, Raúl. Has sido fiel con Dios, seguramente Dios te va a bendecir. Me bendijo mucho su palabra, porque es cierto. Si tú aprendes a ser fiel con Dios ahora que eres joven o niño, o joven, serás fiel con Dios siempre, porque es un estilo de vida que está en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. Levanta tus manos. Yo quiero ser fiel contigo todos los días de mi vida. Daniel tenía un hábito de buscar tu presencia cada día. Era fiel contigo. Sin importar las circunstancias, aún su vida en peligro de muerte, él no retrocedió en su
estilo de vida, en su disciplina de orar y buscar tu presencia. Él lo hizo, no se escondió, porque Él lo hacía siempre así. Era un hombre sin tacha, un hombre fiel. Gracias, Dios. Aún la Biblia menciona de Noé, Daniel y Job, 3 hombres que mostraron integridad. Lo encontramos en Ezequiel 14:14. Gracias, Señor. Hoy hago un voto contigo, Señor. Y te pido que me ayudes a ser fiel contigo siempre. Que cuando sea tentado, yo huya, salga. Hay una salida, porque tú eres fiel para mí. Me das la salida. Cuando soy probado, como el oro, yo quiero pasar y salir victorioso de ese proceso. Y ser más puro que el oro, porque sé que tienes un plan perfecto para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser fiel con la esposa que me has dado, Señor. Leal con la mujer de mi juventud, con mi esposa. Ayúdame a ser fiel y leal en el servicio en la obra de Dios, en mi colaboración en el reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hey, hola, yo soy Betsy y quiero invitarte a que cada sábado te conectes por Zoom Kids a las 12 de la tarde. Es un tiempo divertidísimo donde podemos aprender, divertirnos, cantar, bailar y por qué no gozarnos como niños. Así que te invito a que tú te conectes cada sábado a las 12 de la tarde por Zoom.